Bueno, pues tras el documental, la verdad es que bueno, es importante que hagamos la aclaración que esto ha sido, pues con el poco margen de tiempo que ha tenido el equipo audiovisual de la Universidad Gabriel René Moreno, de hacer todo lo que es la edición final del documento, pues que bueno, que sí que es cierto que esta es la primera vez que se visualiza en público y que hemos visto que hay algunas erratas y cosas que mejorar que bueno, que se arreglarán, pero que ha sido por una cuestión de tiempo que no se ha podido dar la versión última final, pero que bueno, que de todas formas que estará disponible ya la versión definitiva, que la subiremos a la web donde os habéis inscrito y que estará ahí tanto los materiales de la sesión de hoy como toda la sesión grabada, como también el documental completo. Así que, bueno, simplemente a modo de información, ¿no? Bueno, entonces damos paso ya a la tercera, digamos, mesa redonda de la sesión de hoy, que ha sido muy intensa. Bueno, está siendo muy intensa. La verdad es que estamos removiendo un montón de cosas y bueno, yo creo que esta noche vamos a llegar rendidas de todas las emociones del día, ¿no? Y bueno, precisamente cuando estábamos estructurando este seminario y dentro también digamos, de la fase de difusión y de reflexión acerca de la problemática de la violencia de género, que en realidad en este caso nos hemos focalizado en San Ignacio, que es el municipio donde hemos desarrollado el proyecto, pero en realidad que es una problemática a nivel mundial. Sí que queríamos rescatar, entendíamos que era de recibo que rescatáramos la opinión precisamente de estudiantes, ¿no? Tanto de grado como de máster, desde diferentes disciplinas, bueno, un poco para ver cuáles son vuestras reflexiones, vuestras aportaciones y que también, digamos, el día de mañana, cuando terminéis la carrera, pues que al final es un tema que desde estas disciplinas pues vamos a tener que afrontar y que abordar, ¿no? Entonces, con esa idea hemos hecho una invitación a estudiantes de trabajo social, sociología, ciencias políticas, antropología. Y bueno, hemos cogido dos máster, concretamente el de Trabajo Social Comunitario y el máster propio en Género y Desarrollo, porque sería imposible poder invitar a todos los máster que hay en esta facultad, que afortunadamente son muchos y diversos, ¿no? Pero bueno, entendíamos que por lo menos una mínima representación pues, era lo que queríamos. Así que yo realmente simplemente voy a introducir en cada momento y por orden de aparición, como en las películas, quiero presentar a Alba Arroyo Calvo y a Laura Robledo Carriles, estudiantes de tercero del grado en Trabajo Social en esta facultad, y que, bueno, un poco la pregunta general que hicimos para todas las estudiantes, no hay ningún varón, buscábamos un chico de políticas, pero finalmente no ha podido ser. Y, bueno, la reflexión que ha sido para todas igual es qué se puede hacer desde la disciplina en la que se están formando, ¿no? En cada caso concreto de cada carrera, para abordar o para reflexionar sobre el problema de la violencia de género. Así que con esta pregunta de base, pues damos la palabra primero a las estudiantes de Trabajo Social, a Alba y a Laura. Gracias a todas, por supuesto, por vuestra buena disposición y vuestras ganas de colaborar con esto, que también nos entusiasma, que os apetezca, que os guste y que queráis participar de manera voluntaria, ¿vale? Así que gracias, Alba y Laura. Pues antes de empezar queremos dar las gracias primero a Begoña por darnos la oportunidad de estar aquí y luego al resto del grupo que consta de 6 chicas y luego nuestro chico Adri, ¿vale? Y ahora después de esto vamos a empezar con la exposición. Bueno, pues nosotros como trabajadoras y trabajadores sociales pensamos que la violencia de género es un problema social y no individual o familiar y que es producto de un sistema patriarcal. ¿Qué? Sí, por favor. Vale. Que es producto de un sistema patriarcal vigente donde los varones se encuentran en una posición de poder y de mando, de protección sobre las mujeres. También destacamos que nuestro grupo ha considerado como víctimas de violencia de género no solo a las mujeres que sufren esta violencia, sino también a los niños y niñas que tanto indirecta como directamente han sufrido algún tipo de violencia de género en las relaciones de sus padres o en su familia.
También queremos destacar que el enemigo de las mujeres no es el hombre, sino el sistema patriarcal del que se vale el capitalismo para reproducir las relaciones de dominación y de violencia. Sí, gracias. Queremos también destacar que es muy importante entender las relaciones que se dan en las situaciones de violencia de género como procesos y no como situaciones aisladas. Y que creemos que como trabajadoras y trabajadores sociales debemos hacer valoraciones no solo individuales, sino también familiares y sociales. Creemos que la violencia de género se aprende desde modelos familiares y sociales y que esto puede llegar pasa cuando, por ejemplo, vemos en las noticias que una mujer que ha sido asesinada y entrevistan a los vecinos y vecinas y dicen que el hombre no era agresivo, que era un hombre muy majo, que era una pareja normal, y creemos que en cuanto a esto es muy difícil la prevención porque el hombre puede ser violento dentro del hogar y fuera no. Entonces creemos que al más mínimo signo de violencia es cuando nosotros debemos intervenir. Bueno, hemos querido tener una perspectiva intervencionista a 3 niveles. El primero de ellos sería a nivel comunitario, el segundo a nivel familiar y con el entorno de las víctimas, y el tercero haciendo trabajo social de caso con las víctimas y con los maltratadores. En el primero de ellos, que sería la prevención, defendemos la prevención desde el ámbito educativo. Creemos que se trata de educar a los niños y niñas, tanto en el entorno familiar como en el colegio y en los institutos, en igualdad, sin tener en cuenta los estereotipos de género y dejando que ellos se desarrollen como quieran y no aportando esos roles de género que luego les condicionarán en sus relaciones futuras. En cuanto a la prevención, también creemos que es necesario mejorar los protocolos disponibles en cuanto a violencia de género y replantear las políticas de protección a las víctimas. Además, por otra parte, también creemos que hay que sensibilizar y formar a los profesionales que trabajan con estas mujeres y, sobre todo, mantener una coordinación interinstitucional entre todos ellos para que haya una correcta actuación. En cuanto a la actuación, en lo comunitario creemos que hay que tener especial cuidado cuando se da más de un factor de riesgo en las relaciones de violencia de género, como por ejemplo diversidad funcional o pertenecer a una minoría étnica o situaciones de reclusión social o prostitución o adicciones. Y por último, en cuanto a lo comunitario, queríamos destacar que se tiene muy en cuenta el enfoque biológico a la hora de intervenir, pero creemos que es bastante más importante tanto el psicológico como el social. Entonces defendemos que debería existir una perspectiva biopsicosocial de la violencia de género. Vale. Ahora pasaremos a la prevención y trabajo con la familia y el entorno. Es un trabajo que no debe dejarse de lado, ya que lo consideramos muy importante, y lo es. Sirve como pilar imprescindible a la hora de dar seguridad a la mujer, ¿no? Para que también ella misma vea desde otras perspectivas su propia situación y que tenga la certeza de que puede contar con alguien, que no está sola cuando decida denunciar o alejarse de esa relación que le está haciendo daño. Tampoco, no se puede olvidar que como una medida de prevención, ¿no?, es necesario sensibilizar sobre las consecuencias de la violencia de género, no solo en la familia, sino también en todo el entorno, como compañeros y compañeras de trabajo, vecinos y vecinas, amigos y amigas, que toda la sociedad tiene que estar implicada. Nuestro trabajo social con caso, pues el primero que hemos querido destacar ha sido con las víctimas. Creemos que como trabajadoras y trabajadores sociales debemos acompañarlas en todo su proceso de cura total y salida de la violencia de género. Al mismo tiempo creemos que cada mujer es un mundo y que cada una puede tener un proceso diferente y para ello debemos tener los recursos eficaces y suficientes. Y creemos que el Estado es el que debe dar estabilidad presupuestaria a estos recursos. Por otra parte, tenemos que ayudar también a la mujer a que sea consciente de su propia situación, para ayudarla a que ella misma realice su propio cambio y que pueda salir de las dependencias y de esa destrucción que le ha causado la violencia. Por otra parte, creemos que hay 3 habilidades sociales que son esenciales para la reeducación de las relaciones que estas mujeres puedan llegar a tener en un futuro y puedan reconstruir su vida, que son el empoderamiento, la asertividad y la resiliencia.
Y como ha dicho mi compañera antes, es importante tener en cuenta que el proceso de recuperación de una mujer maltratada es único en cada mujer, que no podemos, que tenemos que respetar sus ritmos y sus decisiones. Tenemos que ser rotundos también en la defensa de su autodeterminación, ¿no? Que sean ellas mismas las que decidan cómo y cuándo van a tomar las decisiones, van a decidir denunciar, van a decidir separarse de su pareja. Entonces, aquí el trabajador y trabajadora social lo que haría sería sencillamente guiar, acompañar y dar el apoyo a esa mujer sin necesidad de agobiarla, sin presionarla y sin tomar las decisiones por ella misma. También creemos que las mujeres que se encuentran en esta situación y que deciden denunciar deben tener un asesoramiento legal que esté, como han dicho anteriormente, capacitado e instruido realmente en este tema, porque, como os ha dicho anteriormente, no están capacitados ni tienen pues, los recursos ni los medios ni la información siquiera. Y para que estas mujeres sepan cómo tienen que afrontar ese proceso judicial. Entonces, en este caso, los trabajadores y trabajadoras sociales tendrían que coordinarse y cooperar con los abogados y abogadas y proporcionando toda la ayuda e información que estuviera en su mano. Y de igual forma, tenemos que contribuir en la elaboración de la valoración policial, ¿no? Junto con los familiares, con los amigos y las amigas, si hubiera testigos, ¿no? Porque esta valoración policial es la que utilizará el juez, ¿no? A la hora de decretar cuáles son las medidas que la mujer necesita, ¿no? De protección a esas medidas. Y en este caso, muchas veces las mujeres, cuando tienen que dar su testimonio a los policías, tienden a minimizar mucho la situación realmente. No, es que me ha empujado, pero no lo ha hecho a posta, ¿sabes? No quería, yo sé que me quiere. Entonces minimizan mucho realmente su situación. Y luego también tenemos en cuenta que tenemos que trabajar y con los maltratadores. Siguiente diapositiva. Vale, gracias. Ya que los hombres son otra de las partes implicadas en esta problemática muy importante, ¿no? Son personas que realmente necesitan nuestra ayuda, porque son personas que tienen unas conductas violentas y que pueden llegar a carecer de esas habilidades sociales tan necesarias. Entonces, en esta intervención con los maltratadores nos centraríamos en varios puntos, siendo los principales la coeducación, ¿no? Enseñarles que no están en una situación superior a la mujer, sino que están en igualdad de condiciones y que tienen que darle importancia y aprender los valores de respeto y de apoyo mutuo entre géneros, ya que son los factores determinantes, ¿no? Para lograr una convivencia que sea igualitaria y justa. De igual forma, tendríamos que desarrollar esas habilidades sociales y esos valores, como la empatía, por ejemplo, ¿no? Enseñarles cómo se siente la mujer cuando la están maltratando y que él mismo se ponga en esa posición y piense cómo le gustaría que le tratasen a él, si él fuera la mujer o si realmente fuera la mujer la que le estuviera haciendo eso. También tenemos que trabajar formas no violentas de comunicación y resolución de conflictos. Canalizan esa ira y esa frustración a través de cualquier tipo de violencia, física, verbal, psicológica, y la canalizan y sobre todo la proyectan en la mujer. Entonces hay que enseñarles eso, los mecanismos para que no actúen así. Y a la hora de trabajar con los maltratadores tenemos que tener en cuenta variables relacionadas, ¿no? Con su perfil, si están en desempleo, si tienen algún tipo de adicción a drogas, alcohol, al sexo, si son ludópatas o incluso si tienen algún tipo de trastorno de personalidad, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, también necesitaríamos la ayuda de un equipo multidisciplinar y no dejarnos llevar por nuestros prejuicios, sobre todo. Y ya para terminar, hemos puesto un ejemplo de un tipo de intervención que nuestro grupo pues, ha creído que sería bueno y necesario. Entonces, como futuros y futuras trabajadores sociales, planteamos la promoción de un proyecto que sería llevado a cabo por un equipo multidisciplinar que consistiría en actividades y talleres, ¿no? Que serían impartidos en colegios e institutos. Estos talleres y actividades consistirían, por ejemplo, en más de una reunión anual en cada clase y curso, y cuyo objetivo sería informar y concienciar tanto a niños y niñas, dependiendo un poco pues, del desarrollo y de su edad, ¿no? Sobre cómo detectar y actuar ante situaciones de violencia de género. Otro tipo de talleres consistiría, por ejemplo, en trabajar con esos chicos y chicas sobre los estereotipos que conllevan los géneros, ¿no? Y de construir un poco esos roles de género que implican y potenciar la igualdad de esta forma entre compañeros y compañeras. También planteamos, por ejemplo, jornadas deportivas mixtas, ¿no? Para que las mujeres y los hombres, los niños y las niñas, cooperen y se coordinen y bueno, colaboren entre ellos mismos con el fin de buscar esa igualdad, ¿no? Y finalmente, creemos que los trabajadores y trabajadoras sociales deberían coordinarse con los docentes y las docentes de los centros y realizar un reparto equitativo pues, de tareas, de juegos y, en resumen, un reparto equitativo de la vida en el colegio y el instituto.
Bueno, pues muchísimas gracias, Alba y Laura, y todo el equipo que hay detrás que ha estado trabajando estos días atrás en esta propuesta, en este lío que les metí. Y de verdad, gracias por participar y por ser tan claras y tan concretas en el enfoque desde el trabajo social, ¿no? Para continuar con esta reflexión, pues ahora le toca a la estudiante de Sociología, Eva Luna Díaz García, que es estudiante de tercero de Sociología. Eva también ya es una vieja amiga que siempre nos ayuda en los eventos que organizamos, con lo cual siempre es un gusto poder contar con ella. Y bueno, pues nos gustaría escuchar un poco tus reflexiones acerca del abordaje desde la sociología. Entonces vamos a ver cuál es la tuya. Te voy a contar un poco. Si quieres tú me dices y yo te lo voy pasando. Ya, gracias, perdona. No sé si... ¿Se me oye? Sí. No tengo ni idea. Sí. Vale, pues buenas tardes para vosotros. Lo primero que voy a hacer es agradecer a todas las compañeras que han llevado a cabo este simposio y, bueno, y que me hayan participado, que me hayan invitado a participar con todas vosotras y a vosotros por venir, ¿no? Cuando me empecé a preguntar cómo había encarnado la violencia de género, la sociología, pues lo primero que me di cuenta es que hemos hecho muchas burradas. La verdad es que ahora más adelante voy a comentar un poco en un par de minutitos, un par de limitaciones que he visto que hemos encontrado, pero por otro lado es un campo que ha venido muy bien porque se ha dedicado a visibilizar y a denunciar comportamientos que antes pues tachábamos de normales o de naturales, ¿vale? Lo que he puesto aquí detrás, que bueno, yo tengo aquí mi propia pantalla, son frases que todas nosotras hemos oído, ¿vale? En algún momento de nuestras vidas, son los típicos ejemplos que saldrían en una conversación en un bar, charlando con cualquiera que no estudie, pues bueno, una de todas estas carreras que te hacen comerte tanto la cabeza, ¿no? De los que estamos aquí. Entonces, quizás sea en este punto, en este tipo de conversaciones, por donde yo entraría, ¿no? Por donde creo que podría entrar muy bien la sociología, que es apuntar que existen toda una serie de frases estereotipadas de nuestra sociedad pues, que requieren un poquito de concienciación. Yo qué sé, aquí hay una de la maternidad es inherente a la mujer. Joder, esto implica naturalizar lo que no es natural y convertir la desigualdad en algo que no podemos evitar. Es que no podemos revertirlo porque, claro, si decimos que se trata algo de nuestra naturaleza humana, leche, pues yo cuando veo eso pienso, yo tengo amigas de mi madre de 65 años que nunca han querido tener hijos, pues debe ser que si de verdad es inherente a la mujer, deben de ser muy malas mujeres o sentirse incompletas o algo, ¿no? Dices, joder, pues a lo mejor no es por ahí por donde tenemos que entrar, ¿no? Todos estos estereotipos se dedican a reproducir y a producir con ello pues una realidad social muy determinada en la cual estamos inmersos, ¿no? Actualmente, generando toda esta violencia de género que responden pues, a un contexto sociohistórico, a un momento determinado, y que los conceptos que estamos manejando son relacionales. O sea, cuando hablamos de violencia de género, no es lo mismo en Bolivia que aquí, lo acabamos de ver en el vídeo, y no es lo mismo que era aquí mismo hace 50 años. Si es que, de hecho, actualmente yo lo que he visto es que pasa un fenómeno muy curioso, que es que cuando mencionamos, así en ambiguo, la violencia de género, ¿vale?, sin concretarla ni nada, la gente automáticamente la asocia a la violencia en pareja. Y de la violencia en pareja dan el salto a que eso ha quedado reducido a los feminicidios. ¿Vale? De hecho, ahí abajo lo he puesto, en plan de la violencia en pareja, la gente lo asocia, todos los tipos de violencia de género, la gente lo asocia a las parejas, y de ahí a los feminicidios. Y leche, como bien ha dicho doña Elisa en el vídeo, hay, ¿cuánto? 16 tipos de violencias de género. Bueno, pues el punto aquí es que podemos observar, como bien nos muestra Amnistía Internacional, que no es más que la punta del iceberg, los feminicidios. Hay toda una serie de conductas y toda una serie de actuaciones que generan desigualdad y generan violencia, las cuales hasta hace muy poquito se encontraban completamente invisibilizadas. Bueno, de hecho, todo esto, para contradecir lo de que se asocia a la violencia en pareja, es que estadísticamente es mucho más fácil que te viole un desconocido que te viole tu pareja, ¿no? Por ejemplo, eso es un tipo de agresión de violencia de género. Toda la parte baja de este iceberg, toda esta parte de micromachismos, toda esta parte de invisibilización, de lenguaje sexista, es que hay mucha gente en conversaciones cotidianas que ni siquiera lo consideran violencia de género. O sea, no lo conciben como tal. Para ellos es un problema que está invisibilizado. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nos creemos que esto se palía con educación. Y sí, es muy importante, lo han demostrado en el vídeo, lo estamos viendo constantemente y hay que tenerlo en cuenta. Pero es que no es solo eso, es que en España llevamos 40 años educando. Y es que los países donde más feminicidios hay en Europa son los países nórdicos. Bueno, y Bulgaria, pero yo Bulgaria la verdad es que no lo conozco mucho.
y nos estamos encontrando, bueno, Rumanía era Rumanía, perdón, no era Bulgaria. Es que los países nórdicos son el ejemplo que utilizamos siempre de avance social, de pioneros de la educación, y aún así, cada vez que ponemos la sexta noche, tenemos que oír que esto se arregla todo con educación. Joder, digo la sexta noche como puedo decir cualquier otro programa de los medios audiovisuales, ¿vale? Nos están diciendo todo el rato que esto se cura con educación y que hay que educar, pero llevamos 40 años educando y la realidad es que no es esa, es que nos encontramos con catedráticos que ejercen violencia de género, nos encontramos que es que yo no creo que nadie se vaya a cuestionar que estos personajes no estén cultivados y no tengan un capital cultural muy avanzado, ¿no? Pero luego a la hora de analizar las estadísticas vemos que hay el mismo porcentaje de maltratos de un catedrático y de un obrero. En números reales no, porque hay más obreros que catedráticos, pero el porcentaje es que independientemente de nuestra conciencia de clase, nos encontramos con que estas violencias se generan, ¿no? Entonces, ¿puedes, por favor? Entonces, a lo mejor quizá deberíamos tirarlo para otro lado y ver un poquito cómo Kellman habla de las condiciones que se dan para que legitimen la violencia y cómo podemos indagar por ahí, ¿vale? En este caso he cogido una cita pues, de Bauman, de Modernidad y Holocausto, que me da lo mismo. O sea, simplemente Kellman te está diciendo cosas que se dan, ¿vale? Para cómo podemos legitimar la violencia y cómo se da y cómo la gente lo hace como agresores, en tanto agresores. Esto también lo vemos en todos los ámbitos. Yo si me lo llevo al mío de la universidad, nosotras en tanto alumnas de esta facultad también convivimos con comportamientos que podrían ser perfectamente catalogados de violencia de género. No son femicidios, no son tan sangrantes, evidentemente, y no es una desigualdad tan arraigada. Pero sí que nos encontramos comentarios impropios de profesores, situaciones de humillación, nos encontramos con que nos infantilizan. Otra cosa es que en función del contexto se generen de distintas maneras, ¿no? Pero la realidad es que la violencia de género es todo un entramado de relaciones de poder y de asociaciones que es tremendamente complicado y que quizá requiere repensarse seriamente el cómo nos estamos posicionando respecto a ello. Porque es que yo, como estudiante de la facultad de esta casa, no me voy a posicionar igual que mis compañeros, que son varones, o no me voy a posicionar exactamente igual que un profesor, ¿no? Son perspectivas distintas que hemos construido, sí, desde la cotidianidad. Pero es que estas cotidianidades generan orden social y ese orden social hace que la violencia de género sea un problema estructural y estructurante y por consiguiente sea transversal en toda nuestra sociedad. Sí. De hecho, aquí es básicamente el cómo tendemos a pensar, es una pequeña crítica, ¿vale?, a cómo nos pensamos la violencia de género, ¿vale? Nos pensamos siempre, tendemos a pensarnos fuera de esta lógica. Cuando tú buscas en Google lo que es un maltratador o lo que buscas lo que es una víctima, te encuentras estas imágenes. No he indagado absolutamente nada, es la primera página, ¿vale? Entonces nos encontramos que tenemos aquí un discurso reiterado de que la visión es que la discriminación es un defecto de la educación que padecen estos maltratadores y que a día de hoy estamos en unos principios de igualdad y que estos señores pues, son unas personas extrañas, son unas personas que se han quedado anclados en el pasado, que generan violencia y que están actuando encima sobre alguien que está desempoderado y que es una víctima y por consiguiente todos los demás, como estamos educados en un mundo de igualdad, pues nos quedamos fuera. Y así no nos sentimos articulados a identificarnos. O sea, nos vemos ajenos a esta lógica cuando es una realidad que genera una serie de subjetividades subalternas muy fuertes que han sido invisibilizadas. Porque, joder, ver estas imágenes nos resulta mucho más sencillo etiquetar al maltratador en esta especie de torrente de la vida, estas imágenes esperpénticas de un señor que nos han dado los medios de comunicación. Cualquier campaña de violencia de género da cuenta de ello. Es una especie de señor agresivo, violento, con unos ideales de la época antiquísima y en realidad no lo es. Si miramos las estadísticas, un maltratador es una persona normal y corriente, que puede ser tu vecino, que además es varón, que no ha caído en las drogas y que visionalmente, aparentemente no tiene ningún problema. Y que luego además sus discursos, cuando la gente hace investigaciones y va a entrevistarles, te fomentan principios de igualdad. Leche, pues a lo mejor hay otra cosa, ¿no? Es mucho más fácil no sentirse identificado con esta lógica y que es una fibra pues muy sensible, ¿no?, para toda la sociedad. Bueno, perdona, creo que me estoy atrasando, así que voy a meterme un poquito con mi carrera y con las limitaciones que creo que tenemos con las limitaciones que creo que podemos encontrarnos en sociología cuando intentamos investigar estos temas, ¿vale? Porque es un tema que es una fibra muy sensible, nos toca a todos de una forma muy profunda y entonces yo creo que
es un tema que toca lo público y lo privado, y no podemos intentar tampoco cuantificarlo, porque la gente cuando hace… Bueno, aquí hay un… Perdón. La gente cuando ha intentado cuantificarlo se ha encontrado con que los indicadores que estamos utilizando están anticuados o están desarraigados de nuestra cultura y están llevados a otro lado, o que cambian las series de investigaciones, con lo cual ya pues, perdemos la lógica, y en lo cualitativo, bueno, yo no me imagino a nadie queriendo hacer una observación participante de este fenómeno, la verdad. No participante tampoco, ¿no? No sería plan. Entonces, pues es muy complicado encontrarte gente que te quiera dar sus discursos y sus opiniones, y sobre todo que no hayan pasado por instituciones, ¿no? Y que no vayan quizá un poquito permeadas, ¿no?, por el discurso de la institución. No lo digo como crítica, o sea, lo digo como crítica, pero para que se mejore. Me parece que podemos buscar unas buenas campañas de concienciación, podemos buscar mejores indicadores y se pueden mejorar muchas cosas dentro de este ámbito, y quizá no lo estamos enfocando desde, a mi gusto y opinión, el ámbito. Bueno, voy a parar ya. Creo que… Sí, bueno, sí, la siguiente son temas así que podíamos tratar sobre la diferencia entre violencia de género y la violencia doméstica, o hasta dónde llevamos el relativismo cultural frente a los derechos humanos, o qué nos quedamos fuera, pero no pasa nada. Muchas gracias, Eva. Bueno, la verdad es que yo les agradezco muchísimo a las estudiantes porque han tenido muy poco margen también para preparar esto y las hemos sometido a una presión, y yo creo que los resultados son excelentes y que luego también dará paso a que podamos debatir o reflexionar. Sé que estamos fatal de hora, pero bueno, os pido un poquito de paciencia para darle espacio a todas las voces, ¿no?, de los estudiantes. En tercer lugar, tendríamos a la representante de la carrera de Ciencias Políticas, a Alicia García Rodríguez Marín, que es estudiante de cuarto curso de Ciencias Políticas. Y bueno, quiero especialmente darle las gracias a Alicia porque ha sido un asalto a mano armada por las escaleras casi para que viniera a participar aquí, con lo cual, bueno, pues ella está un poco… Ha venido todo esto sobrevenido, pero sin embargo pues ha tenido estupenda disposición para venir y participar en este simposio. Así que muchas gracias, Alicia, y tienes la palabra. Vale, bueno, muchas gracias por invitarme a venir de manera tan imprevista. Y bueno, yo, dado que he tenido un poco tiempo para prepararlo, más que centrarme en debates teóricos, que además creo que ya lo han abordado el resto de compañeras, quería poner sobre la mesa cuestiones prácticas, ¿no? Porque bueno, la ciencia política no está solamente para debatirla, sino también para practicarla y reivindicar cosas. Entonces, quería hablar de tres iniciativas que a lo mejor podemos realizar en nuestra realidad más cotidiana, que es esta facultad, para cambiar esta situación desigual de violencia de género, violencia machista. Entonces, bueno, en primer lugar quería mencionar una iniciativa que surgió hace 2 años desde la Asamblea Feminista de la Complutense, que fue la defensa del protocolo contra el acoso por parte de profesores de esta facultad y de otras facultades también contra las estudiantes. Y es que, bueno, como sabéis, hay muchos profesores que, dada su relación de poder frente a los estudiantes, no solo utilizan ya esta relación de poder, sino que además la utilizan para realizar acosos a alumnas. Esto es una situación que considerábamos intolerable y, por lo tanto, comenzamos a hacer una campaña en la que primero nos dedicáramos a identificar, a que todas las alumnas y todos los alumnos pudieran identificar estas situaciones que suponen un acoso contra las alumnas, ¿no? Que muchas veces ciertos comentarios no los percibimos como acoso, que nos incomodan, pero sin embargo a través de una concienciación y de debates dijimos, bueno, ¿aquí qué está pasando? Y en segundo lugar, lo que quería el protocolo es también que todas aquellas que nos sentimos en una situación de acoso consigamos denunciarlo y que esa denuncia no repercuta además en nuestra vida académica o de notas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, quería mencionarlo en primer momento porque creo que es una iniciativa que, si la seguimos apoyando y la seguimos defendiendo, porque desgraciadamente sigue sin estar aprobada hoy en día, puede cambiar bastante la situación de la Facultad y de la Complutense en general. En segundo lugar, quería también mencionar, tendríamos que
que hablar sobre los contenidos académicos que se dan en los grados. En concreto, en el grado de Ciencias Políticas, creo que puedo contar con los dedos de una mano la cantidad de autoras que he tenido que me han mandado leer y que he tenido que estudiar en este grado, ¿no? Entonces, primero tenemos que reivindicar un mayor estudio de autoras feministas y muchas más asignaturas de género y de política. Por ejemplo, en el grado de Ciencias Políticas solamente tenemos una asignatura de género y política y además es en cuarto y es optativa. Es decir, alguien puede terminar un grado de Ciencias Políticas sin haber abordado en absoluto cuestiones de feminismo o de género. Así que, bueno, por ahí también podríamos tirar para más cuestiones para intentar cambiar esta situación. Y, por último, también pues, fomentar todo lo que son las asociaciones feministas o los debates feministas o talleres feministas que se den en la facultad. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos un debate sobre deconstrucción de masculinidades, que creo que fue bastante positivo. Fueron bastantes estudiantes chicos y cosa que es bastante novedosa, ¿no? en debates feministas, pero estuvo muy bien. Además, se fomentó que se hicieran grupos no mixtos de debate y bueno, estuvimos debatiendo acerca de qué papel tienen los chicos en las aulas, ¿no? sus ganas de estar siempre por encima, de dar la última palabra y bueno, cómo ellos les son enseñados, ¿no? Para ser así. Nosotras también, a su vez, estamos enseñadas para ser, bueno, esas sumisas, ¿no? Que al fin y al cabo no tenemos que levantar la voz, siempre tenemos que guardar las posturas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es un poco caótico, pero en fin, quería poner sobre la mesa esas tres actividades que, bueno, que podemos hacer entre todas y que, bueno, que a lo mejor luego las podemos debatir para llevarlas a cabo. Muchas gracias. Bueno, pues de nuevo gracias Alicia por este asalto, pero yo creo que has defendido muy bien y que has planteado unas cuestiones bueno, pues fundamentales también en esta casa en la que estudiamos o en la que enseñamos o en la que aprendemos, ¿no? Todo el mundo. Para no alargarnos demasiado, vamos a ver las propuestas que desde la sociología pues, plantea la estudiante desde la antropología. ¿He dicho antropología? Sí. Sara. Perdón, sí, no. Antropología con la compañera Sara Poderoso Serrano y, bueno, pues gracias, Sara, también por tu buena disposición, que, vamos, que a Alicia la hemos pillado esta mañana, pero a ti te pillé ayer por la tarde, o sea que en realidad tampoco habéis tenido mucho margen, pero bueno, vamos a poner tu presentación, no sé cuál es. Creo que es la segunda, la morada. Esta segunda morada, todas son moradas. Que no haya más bonita. Claro. Vale, pues tú me vas diciendo y yo te paso. Bueno, yo he intentado presentar un poco todas las líneas de investigación que ha tenido la antropología en cuanto al género digamos, como punto de inflexión para luchar contra la violencia de género, ¿no? Pásame la primera. Como ya han comentado las compañeras, el punto base de donde se parte prácticamente de cualquier ciencia social es el análisis del patriarcado como sistema de relaciones sociales en divisiones sexopolíticas, a través de las cuales, bueno, los varones ejercen como unas líneas de poder en función a las mujeres, ¿no? Tampoco voy a profundizar demasiado porque creo que en los grados de aquí se trata. Bueno, como segundo punto también clave es la idea del binarismo, ¿no? de concebir la realidad en dos puntos clave que son opuestos. En este caso se partiría de hombre y mujer, que contrapondría pues, los roles pasivos serían más propios de la mujer, los activos del hombre, y en esa línea pues, débil, fuerte, y se dividirían también los espacios, ¿no? El espacio público sería más propio de los hombres y el espacio privado sería más propio de las mujeres, que de hecho en algunas culturas concretas se dividen hasta los propios espacios domésticos de este modo, ¿no? O sea, el sitio donde tienen acceso los visitantes a un domicilio es el sitio público, que está reservado principalmente a los hombres, y las mujeres deben relegarse a los espacios más privados.
Este binarismo también se refleja un poco en cuanto a la concepción del otro, ¿no? Digamos que la persona que ha escrito la cultura, en la mayor parte de las que al menos conozco, siempre ha sido el hombre, por lo que el hombre ha construido el imaginario de lo que es, lo que siente y lo que piensa la mujer en función a contraposición de lo que él mismo era, ¿no? O sea, la construcción de la mujer, digamos, como una alteridad, como el otro, como lo que yo no soy. Por lo que normalmente siempre estaba cargado de connotaciones negativas, porque obviamente si me defino a mí mismo, pues no me voy a definir como algo negativo. Y luego, como otro punto fundamental de la reproducción, digamos, del pensamiento que genera la violencia de género serían los procesos de socialización. El proceso de socialización entendido como la herencia, digamos, cultural, lo que se enseña de nuestra propia cultura, adquirido en el ámbito de la educación, digamos, más informal, o sea, en nuestros hogares, en nuestro entorno cercano, que se recibe sobre todo mediante lo que comentábamos antes, los típicos chistes, frases hechas, refranes, todo ese tipo de cosas que conforman un poco, aunque sea a modo satírico, nuestra forma de pensamiento y nuestra forma de concebir a los demás, ¿no? Pásame la siguiente. Luego, todo esto va vinculado a los procesos de naturalización, o sea, realmente se naturaliza, como bien han comentado antes, el hecho de que, como siempre ha sido así, llega un momento en el que la cultura se vuelve naturaleza. Se vincula sobre todo mucho la idea de la biología. Al tener cuerpos diferentes, nos ubicamos como seres completamente diferentes, cuando realmente lo que buscamos es ese punto de igualdad, ¿no? Y romper con la idea de la naturalización, sobre todo en una sociedad como la que, digamos, la occidental, a la que pertenecemos, que está tan arraigada a la idea tan científica, tan biologicista, se le da tanto peso, es muy difícil romper con cosas que para el argumento cotidiano se catalogan como naturales. Luego, dentro de la propia concepción del otro, existen esos procesos de objetivación, de concebir al otro como un objeto, como algo que se puede utilizar, como algo que se puede poseer, y se ejerce un control sobre la otra persona, porque al ser algo que puedo poseer, necesito tenerlo bajo mi control para no perderlo, ¿no? Eso también provoca, al ejercerse todo este tipo de procesos en una persona, en este caso en las mujeres, ejerce una culpabilización hacia esa persona por no haber evitado ese tipo de procesos, ¿no? Luego también el silencio y la invisibilidad que se dan socialmente, sobre todo desde el punto de vista del estigma, ¿no? de lo que comentábamos antes. Hay muchas mujeres que no denuncian por el hecho de que va a perjudicar a sus hijos, va a perjudicar a su familia, se va a perjudicar a ella misma porque va a perder el sustento, porque la mayor parte del capital monetario que entra en su domicilio entra por parte de su marido, por lo que se invisibiliza y esas mujeres quedan relegadas al silencio y a no poder visibilizar esa situación. Y luego un punto clave dentro de la antropología, me parece que al tratar esto son los tipos de violencia. Como hemos comentado antes, no solo existe la violencia física y la violencia psicológica dentro de la propia violencia de género, sino que existe otra dimensión que es la simbólica. La simbólica, entendida como, pues dentro del imaginario cultural, lo que he dicho antes, los dichos, las bromas, la necesidad de la reproducción por parte de las mujeres, la necesidad de ser madres, además de ser madres, de ser buenas madres, de poder transmitir esa cultura que has tenido, como la mujer está diseñada para esto, esto, esto y esto, poder transmitirlo a tus hijas y a tus hijos. El hecho de que la mujer esté vinculada siempre a los cuidados, esté vinculada siempre a lo doméstico, que no sea prioritaria la parte laboral de esa mujer, todo eso está dentro de esa violencia simbólica, de esa valorización de todo lo que provenga de la mujer, de esa devaluación de su fuerza de trabajo, de esa devaluación de sus capacidades intelectuales, de todo tipo de cosas que se consideran positivas, digamos, dentro de nuestra sociedad. Y luego también un punto también que me parece que trata abundantemente, sobre todo estos últimos años, la antropología, es desmontar el amor romántico. El amor romántico entendido como
la justificación de una posesividad, del control que comentábamos antes, de concebir el estar con otra persona como un todo, ¿no? El mito este de la media naranja, que es, a mí me parece arrollador. El aislamiento, porque claro, al tener esa persona que te complementa es un todo y no tiene por qué existir nada más. La justificación de ciertas formas de actuación por parte de ambas partes de la pareja, con que en el amor y en la guerra todo vale, esa frase que hemos oído todos, que justifica el no, pero es que lo hace porque me quiere, porque es amor, porque lo que siente por mí es amor. Ese tipo de justificaciones vienen de ese mito que creemos como propio del amor romántico. Y también la idea de la protección, ¿no? También vinculado con la objetivación de antes, del que yo te protejo, te aíslo porque te quiero, porque es realmente lo que debo hacer con la persona a la que amo, ¿no? Y luego ya, esto lo voy a intentar ser rápido. Luego, que principalmente me parece que es fundamental un abordaje multidisciplinar de este tipo de cuestiones, porque una sola disciplina no puede abordar esto de una manera completa y es necesario abordarlo de ese modo. La antropología puede participar con esa perspectiva multidisciplinar en intervención de protocolos para las víctimas, trabajar la parte más simbólica de la violencia de género, lo que estaba comentando antes, realizar el análisis y abordaje tanto en mujeres, hombres y niños, no olvidar ninguna de las partes porque todos son partícipes y actores dentro del cambio que queremos buscar. Y bueno, la participación en la parte más educativa, sobre todo en la parte de protocolos, el análisis de los focos de intervención más prioritarios, o sea, un análisis más bien de la realidad, de dónde son lo más prioritario de atacar, y la visibilización de los discursos reales de los actores. Y ya está. Esto es una frase para reflexión, si queréis leerla mientras. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias además por ceñiros al tiempo. Para no perder más tiempo, vamos a pasar a las estudiantes del máster en Trabajo Social Comunitario, también en esta facultad, que son las compañeras Antonia Martínez Muñoz y Belén Rodríguez Gutiérrez. Y bueno, pues tenéis la palabra. Gracias. Ahora. Bueno, pues lo dicho, somos de estudiantas del Máster de Trabajo Social Comunitario. Pasamos ya, que ya ahí es. El Máster de Trabajo Social Comunitario, Gestión y Evaluación de Servicios Sociales. Somos portavoces de un grupo completo de, bueno, que ahí pues tenemos una mezcla de profesionales tanto de las ciencias políticas como en la pedagogía, trabajadoras sociales, educación social, un poco una mezcla que tenemos ahí y bueno, pues desde la participación que nos ha dado Begoña, pues hemos querido abordar un poco el tema. No queríamos tampoco hablar un poco demasiado de qué es violencia, de meternos un poco en conceptos, porque bueno, ya con todo lo que hemos dicho aquí creo que más que de sobra, entonces directamente nos queríamos meter en las dos partes, ¿no? Que es lo que conforma nuestro máster, el trabajo social comunitario y luego la gestión y evaluación de los servicios sociales, que ya se encargará mi compañera Toñi. Entonces, bueno, desde la acción de la intervención comunitaria, bueno, hemos puesto un poco el título Acciones de la población para el cambio, porque, bueno, hemos pensado entre todas que realizaríamos una metodología de intervención un poco desde creando un tejido social, es decir, hablábamos entre todas a la hora de hacerlo de decir, es que estamos en una sociedad tan individualista ahora mismo que es que no hay un espacio común entre personas, ¿sabes? No que se cree sin más, sino que siempre tiene que haber una asociación que haga algo o algo para que se una a esta gente. Entonces entendíamos como que, bueno, desde una participación de intervención en una comunidad cualquiera, ¿no? Porque tampoco nos queríamos ceñir a ninguna, sino un poco en general. La metodología sería esa, la siguiente, el poder trabajar desde la comunidad creando ese tejido asociativo, pero no desde una parte vertical, ¿sabes? No desde arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba, porque siempre entendíamos que antes de trabajar con una comunidad necesitamos investigar un poco primero qué es lo que entienden ellos por violencia o qué es lo que ven a su alrededor, cómo lo conocen, cómo lo comprenden, qué es lo que ven en la televisión, en su vida cotidiana, para poder desde ahí nosotras llegar a un análisis y entonces ya abordar el tema. Entonces, una vez que se haya realizado esto,
claro, entendíamos, vale, ¿y a qué comunidad nos vamos a referir? Porque claro, esto es muy amplio, entonces pensamos que, bueno, entendemos que esto es desde toda la vida, ¿no? Desde que naces con los esquemas que siempre tenemos, del color rosa al color azul, esto así, pues bueno, entendemos que esto es algo que se tiene que abordar desde el nacimiento de cualquier persona humana para poder evitar estos roles que tenemos esquematizados y que si no, no pudiésemos vivir con ellos. Obviamente no es así, entonces entendemos que era así, pero bueno, para centrarnos un poco, nos centramos más en lo que es en la edad adulta y en la adolescencia. Primero, lo que es la edad adulta, entendíamos que era, pues eso, como he explicado antes un poco, la participación de la comunidad, como una intervención directa, pero también como una prevención, porque, claro, siempre estamos un poco con el tema asistencialista y entonces queríamos un poco intervenir también desde el punto de la prevención, ¿no? Para que no se llegue tampoco a más, detectar casos en los que ya se haya habido una violencia y entonces desde ese ámbito poder trabajar en ello. Entonces es un poco también ir viendo, investigando y participando y colaborando a la vez que se va trabajando con estas personas. Algo que nos parecía muy importante destacar era el aprender a detectar los micromachismos, porque es que es algo que creemos que es parte del día a día, es algo súper complicado, mismamente a nosotros que ya estamos metidas y nosotros en el tema del feminismo, en el tema de la igualdad de género, es algo súper complicado de ver y bueno, creíamos que era algo que directamente nos gustaría mucho abordar con esta comunidad X que hemos planteado, ¿no? Y luego, pues bueno, también otra cosa que es la lucha contra la normalización, porque es que vemos que no solo en nuestra sociedad española, sino como vemos en Bolivia, en otros países latinoamericanos, árabes, es decir, es algo que la violencia es normal en el día a día. Entonces queríamos un poco también intervenir en eso, en el enfoque de la prevención de la normalización de estas violencias. Y luego con el tema de la adolescencia, pues porque como estamos viendo que está habiendo tanta corriente de machismo, de violencia, de que estos adolescentes no tienen claro lo que es una pareja, lo que es una pareja sana, una convivencia con otra persona, son las primeras víctimas de toda esta manipulación mediática, de imagen, de control social. Entonces queríamos un poco centrarnos más en lo que es la adolescencia. Entendíamos la educación para el desarrollo, entendida un poco desde el punto de vista de decir, bueno, la adolescencia es un punto en el que obviamente todos van a tener que ir al instituto porque es una educación obligatoria, entonces sería una zona muy buena para poder intervenir y desde la educación para el desarrollo empezar a trabajar con ellos, es decir, para un desarrollo de su persona dentro de una sociedad que no es la que el sistema les pretende vender, sino una sociedad que entre todos queremos construir que es completamente diferente a la que nos están intentando meter entre ceja y ceja. Y luego eliminar la imagen estigmatizada de las mujeres en los medios de comunicación. Nos parecía importantísimo abordar este tema con ellos, aparte del amor romántico, de los mitos del amor, es decir, ya se podría ampliar un montón de temas, pero esto es un poco para ser más concisas, ¿no? Y eran un poco los medios de comunicación, porque es que creemos que son víctimas directas de toda esta propaganda de imagen de la mujer sexual, sexy, provocativa, el hombre perfecto. Pues no, esto no existe aquí así y esto nos afecta tanto a hombres como a mujeres y entonces, pues bueno, ver un poco también. Se nos había ocurrido la idea, pues algo muy sencillo, trabajar con ellos y con ellas sería el que ellos mismos crearan una campaña de sensibilización con este tema. Entonces ahí tú ya estás ellos están participando, están tomando conciencia del tema, se están informando y a la vez están creando pues un medio, ¿no? Pues publicidad, un vídeo, lo que sea para poder trabajar con ello. Y bueno, esto es un poco lo que hemos querido realizar con ello, con el comunitario, y ahora os dejo con la parte de servicios sociales que habla mi compañera. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar más un poco desde la perspectiva de la gestión y evaluación de servicios sociales. Hemos elaborado diferentes enfoques, no hemos querido tampoco ser muy ambiciosas, pero sí un poco realistas. Bueno, en primer lugar, luchar por unos protocolos homogéneos de actuación en las diferentes comunidades autónomas. Como ya sabéis, aquí en España cada comunidad autónoma tiene su ley de servicios sociales y entonces en este caso muchas veces puede generar una desigualdad a la hora del acceso, la acogida, la intervención, etcétera, etcétera, de personas o de mujeres concretamente en este caso que quieren denunciar la violencia de género.
En segundo lugar, hablamos de un cumplimiento real de leyes, pero no nos referimos a mejorar o cambiar las leyes porque nos parece demasiado ambicioso, pero sí a que se cumplan realmente las leyes que hay, porque no se cumplen. Hay muchas diferencias y desigualdades según la situación socioeconómica que tenga la mujer. No es igual el permiso de maternidad que va a tener una mujer que es funcionaria o que tiene un buen puesto de trabajo que una mujer que trabaja en un supermercado, que trabaja en una fábrica de zapatos, que trabaja en una panadería. Y esto es algo que vemos cada día y que no se tiene en cuenta, porque vemos que muchas mujeres tienen estos trabajos y no tienen permiso de maternidad, no tienen seguridad en su puesto de trabajo. Si se quedan embarazadas las van a echar. Entonces, si eres funcionaria, muy bien, perfecto. Y si no, entonces tienes que tener un puesto bien para que se respeten tus derechos, no. Entonces, luchar por un cumplimiento real de las leyes. Que hay leyes que sí que existen, que están muy bien, pero no se cumplen. Entonces, ¿para qué las queremos si no se cumplen, no? Y desde el trabajo social, concretamente, yo creo que es muy importante luchar por estas leyes. En tercer lugar, hablamos de creación de recursos cercanos y accesibles. Cuando una mujer va a manifestar su situación o va a denunciar su situación, no es como la persona que va a denunciar un robo de una cartera o de un móvil. Hay que tener en cuenta que es una situación muy delicada, que la persona tiene miedo, que ha dado el paso, que es muy importante, ¿no?, tener esa fuerza para dar el paso de denunciar. Entonces, tiene que haber una acogida agradable, tanto en la persona como en el ambiente, ¿no? Tener en cuenta eso, que no es denunciar cualquier cosa. Hablamos de un plan de intervención más integral, como decían mis compañeras, no solo hay que trabajar con la persona que recibe el maltrato, sino también con el hombre que genera el maltrato y también con el entorno. Muchas veces el entorno, los suegros, la madre, los hermanos, permiten ese maltrato, ¿no?, y lo fomentan de alguna forma. Entonces también hay que trabajar con eso. Y también hay que trabajar que muchas veces se coge a la mujer, se le lleva a un centro, ¿no?, se la separa de su puesto de trabajo. Si es una mujer que tiene medios económicos, bien. Y si no, ¿va a perder el puesto de trabajo? ¿Cómo hace esa mujer? Quizás a lo mejor no quiera seguir porque tiene miedo a perder a los niños, tiene miedo de perder el puesto de trabajo, tiene miedo de perder su casa, de perder, ¿no?, sus contactos, sus redes. Entonces, hay que tener muy en cuenta cuáles son las situaciones de cada persona con la que se trabaja, porque no es fácil, ¿no? No podemos coger y separar a la persona, ¿no? Tenemos que intentar que esa intervención se lleve a cabo en su entorno, que no tenga por qué ella adaptarse, porque sufrir la violencia no significa que ya lo tengo que cambiar todo en mi vida, ¿vale? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de transversalización, de enfoque de género, es que creemos que es fundamental que el enfoque de género se tenga en cuenta en todas las leyes, ¿no?, en todos los programas, desde la administración pública, que dé un ejemplo, y ya luego este ejemplo se puede llevar en las iniciativas privadas, pero en la administración pública debe tener en cuenta en su programa, en sus proyectos, en su publicidad, en todo, este enfoque de género, ¿no? Es una manera de dar ejemplo que se puede ir siguiendo. El seguimiento y evaluación, esto creemos que también es importante evaluar la calidad de estos programas real, porque muchas veces pensamos que se hacen programas de prevención de violencia de género, de fomento de la igualdad, un poco para lavar la cara de la sociedad, ¿no?, como un mero trámite. Y no queremos que sea un mero trámite, sino que de verdad tengan unos objetivos reales, viables y que se cumplan, que haya una calidad y una efectividad en los resultados, ¿no?, que sean reales. Sobre todo que aquí en España hay muchas, ¿no?, estamos de alguna forma más avanzados que otros países, pero muchas veces no es real. Que sea real los programas, los proyectos que se llevan a cabo, las leyes, que haya un cumplimiento real y para todos, sea cual sea la situación socioeconómica de la mujer, que no nos olvidemos que todas las mujeres no son funcionarias y tienen la suerte, sino que nos centremos en todas las esferas de la sociedad. Y por último, el lenguaje no sexista. Es algo que no está muy extendido en España. De hecho, yo que estudié en la Universidad de Murcia, pues prácticamente he venido a oírlo aquí. Entonces, lenguaje no sexista, también incluirlo como el enfoque de género en todos los programas desde la administración pública. ¿Y por qué lo del lenguaje no sexista? Porque sin darnos cuenta, ¿no?, es una forma de evitar opciones léxicas que se puedan interpretar como discriminatorias o sesgadas al implicar que un género es inferior a otro, ¿no? Entonces, es una tontería, como lo que ha dicho mi compañera, los micromachismos, pero son cosas muy importantes. Quiero decir que no es una tontería, pero son cosas pequeñitas que en el fondo son muy grandes. Porque todas las mujeres en algún momento
hemos ignorado o no hemos sido conscientes de comentarios ofensivos hacia nuestra persona, ¿no? O qué mujer de aquí no ha tenido miedo alguna vez a sufrir un abuso, a sufrir una agresión. ¿Y por qué tenemos este miedo? ¿Lo vemos como normal? No. Hay que luchar contra, ¿no?, esta normalización de ese miedo o de esa aceptación de comentarios ofensivos simplemente por el hecho de ser mujer, ¿vale? Y me gustaría terminar con 2 frases. Una es de Rosa Luxemburgo, que dice que quien no se mueve no siente las cadenas, ¿no? Tenemos que movernos, y es verdad, cuando una persona se mueve y conoce, es cuando en verdad se da cuenta de si su situación no es la adecuada y debe luchar por ella. Y por último, de Virginia Woolf, que dice que no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Y ya está, esto es un poco lo que queríamos decir. Vale. Bueno, pues muchas gracias también a las compañeras del Máster de Trabajo Social Comunitario, y para cerrar, y de verdad dando las gracias porque seguís aquí todavía aguantando a pie del cañón después de todo el día, pues a una representante de nuestro máster propio en Género y Desarrollo que se coordina y se ejecuta desde el ICEI. Así que tenemos para ello a la compañera Eva Ruiz Pajares, que además ha sido alumna de esta facultad también, de Trabajo Social, o sea que nos conocemos hace tiempo, pero bueno, hoy viene como estudiante del Máster en Género y Desarrollo y un poco para que plantees las propuestas. Gracias, Eva. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme a estar aquí. Bueno, en primer lugar, decir que vengo... ¿El qué? Ay, sí, perdona, no el PowerPoint, pero bueno, mientras voy... Es que la presentación ha sido un poco de último momento, entonces tampoco la sigáis demasiado. Bueno, en primer lugar, decir que estoy aquí en representación de mis compañeras del máster, que todo lo que... La presentación y lo que voy a decir viene un poco de una puesta en común que hicimos el otro día, entonces son varias ideas que realmente han salido ya hoy en el seminario y entonces, bueno, simplemente como síntesis, ¿no? Un poco de todo. Estamos todas bastante emocionadas con el máster y la verdad es que al mismo tiempo un poco asustadas porque cuando la perspectiva de género entra en tu vida como que te cambia un poco todos los esquemas y todo, tienes que empezar a vivir de otra manera, todo te cambia, ¿no? Entonces, ¿por qué hablando? Bueno, hemos visto cómo la violencia de género se puede tratar desde muchos ámbitos, desde muchas disciplinas y aquí realmente todas, pues yo soy trabajadora social, pero bueno, tenemos de todo también. Entonces, dentro del máster de Género y Desarrollo del ICEI, bueno, realmente llevamos un mes en el máster, así que tampoco podemos dar muchas soluciones ni tenemos muchas respuestas, pero bueno, era importante estar aquí y decir un poco cómo la perspectiva de género, ¿no?, dentro de este máster nos sirve para visibilizar esta situación de injusticia, de subordinación que sufre más de la mitad de la población mundial, que son las mujeres, estando en este sistema patriarcal en el que vivimos, y cómo pues, esta perspectiva de género es muy importante meterla en los temas de desarrollo que trabajaremos en el máster, ya que las actividades de desarrollo, las mujeres muchas veces por esta situación de desigualdad no están entrando a estas actividades de desarrollo, como la educación o la sanidad, se están quedando relegadas, perpetuando situaciones de pobreza y desigualdad. Por lo tanto, es muy importante abordarlo desde estos ámbitos. Y cómo la cooperación, al mismo tiempo, en esta línea de perspectiva de género, debe escuchar a la gente, trabajar con ella y trabajar, como os ha dicho antes también, de abajo arriba, no llegar a imponer nuestro modelo de desarrollo, nuestro modelo de visión occidental, sino trabajar con los problemas en estos otros países, incluso aquí mismo, desde las demandas que se están realizando, ¿no? ¿Puedes pasar a la siguiente? Bueno, otra cosa importante que queríamos destacar es cómo desde la universidad se pueden hacer muchas cosas, como este seminario es un ejemplo de ello, el intercambio, el poner en contacto diferentes culturas, diferentes realidades y no pues como la institución que es la universidad llegar e imponer nuestros discursos, sino escuchar también lo que se está demandando y al mismo tiempo que los debates que aquí se generan que también salgan hacia afuera, ¿no? Que no se quede en la comunidad universitaria, sino que se expanda. La universidad debería acercarse a los problemas de la gente, sensibilizarse, sobre todo con los temas de equidad y bueno, también hablar un poco del multiculturalismo,
de cómo hay que entender las otras culturas y no imponer nuestro modelo o receta de desarrollo, que es lo que decía un poco antes, y buscar identificar los problemas y las soluciones dentro de las comunidades en las que trabajemos. Al mismo tiempo, considero que uno de los retos de la universidad es promover la igualdad de género, no solo en los temas de desarrollo, que sería más nuestro ámbito, sino en todos los ámbitos, y ya que también porque la universidad tiene la responsabilidad de formar a los futuros profesionales de nuestra sociedad y de todos los ámbitos. Por lo tanto, muy importante esa promoción de la igualdad de género desde aquí. Bueno, como hemos visto, la violencia es un problema universal, nos afecta a todos, ya sea aquí en España, ya sea en Bolivia, ya sea en cualquier sociedad hoy en día. El patriarcado está ahí presente y, por lo tanto, como hemos dicho, la gran pirámide del iceberg, ¿no? La punta del iceberg, que solo vemos los feminicidios, realmente tenemos que ir a la base, tenemos que luchar contra esos micromachismos, contra esas instituciones y estructuras que están perpetuando cada día este sistema y que realmente nos van a llevar, o nos están llevando a ya no hablar de violencia machista, de violencia de género, sino hablar de violencias. No podemos centrarnos no podemos llamarlo en singular porque realmente tenemos pues, violencias de muchos tipos que afectan a diferentes lugares, ¿no? Como por ejemplo pues, violencia en el trabajo, en las escuelas, en los medios de comunicación, está presente en todas partes y al mismo tiempo tampoco se va a hablar de un feminismo universal, sino de varios feminismos, porque mujeres somos muchas, cada una con una situación diferente y realmente hay que tener en cuenta la etnia, la identidad sexual, la clase, o sea, todas las mujeres podemos llegar a sufrir esta violencia de género que afecta, pues ya no solo seas pobre o rica o lesbiana o heterosexual o migrante o transexual, todas estamos en ello. Y ya pues para terminar, en cuanto a soluciones que pudiéramos, son grandes líneas de ideas que se nos han ido ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, el empoderamiento siempre es básico, el tratar de fomentar esa fuerza dentro de las mujeres, ese cambio a nivel privado, ¿no? que cambien la conciencia personal y cuestionen el sistema, al mismo tiempo, como decía antes, identificar las capacidades de las personas, trabajar sobre ellas, fomentarlas, no decir, toma, te doy esta asistencia, te doy esta ayuda, sino trabajar con lo que cada una tenemos dentro, transversalizar el género, el mainstreaming, ponerlo en todas las esferas de la vida, ya no solo de la política, meterlo en todas partes, en la universidad o, bueno, donde sea, en todas partes. Y sobre todo en la agenda política, claro, debería estar ahí. ¿Qué más? Bueno, formar a profesionales y todo esto para prevenir a través de la educación y, sobre todo, que los hombres tienen que participar. Todos y todas tenemos que participar en esto porque si no, no vamos a conseguir nada. Si no cambiamos todos, el sistema va a seguir reproduciéndose. Así que, bueno, para terminar también decir que la sororidad es muy importante, que creo que esto es un ejemplo de ello. Tender puentes a nivel local, a nivel internacional, entre mujeres, ayudarnos, esta solidaridad en general entre mujeres, apoyo entre mujeres. Y hay una frase final sobre la sororidad que hemos descubierto, bueno, nos ha compartido una compañera antes y nos ha gustado y la hemos querido poner de final. Y no, ya está. La verdad es que yo creo que habéis hecho un esfuerzo de síntesis y creo que se complementan absolutamente todos los discursos. Estamos muy sobre tiempo, pero si hay alguien que quiera comentar algo o alguna pregunta así de última hora. ¿No? Ya es muy tarde. Bueno, yo solamente quiero, sí, para cerrar esta mesa, ¿no? Un poco que, bueno, siempre muchas veces se critica, ¿no? a los estudiantes y a las estudiantes como clases pasivas, que venís casi que pasáis por la universidad como el que pasa por el supermercado. Y yo creo que este es un ejemplo de que tenéis inquietud, que tenéis compromiso, que tenéis militancias varias, ¿no? Y que, bueno, que todo lo que habéis planteado en esta mesa es un reflejo de esta facultad, digamos, esta facultad o facultades, pero
este edificio, este entorno, ¿no? Que al final es un espacio de cuestionamientos, de inconformidades y también de esperanzas, fortalezas para el futuro, ¿no? Yo estoy muy contenta con vuestros discursos, ¿no? Y al final la responsabilidad es colectiva, es de profesorado, de gente que estamos aquí en todo lo que planteabais de los, digamos, de los currículos académicos, de las competencias, pero también vuestra, ¿no? Por parte de como futuros profesionales, de vuestra implicación y rigor en lo que hagáis, ¿no? En los abordajes a esta problemática. Y ya que estamos con frases y demás, pues yo también quiero dejarla, que no es mía, que es de las madres de la Plaza de Mayo, que siempre la digo, pero es que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que a seguir luchando y gracias por estar aquí. Gracias a todas. Ya sin querer abusar mucho, vamos a pedir ahora que suban Elisa, Eliana y Marta para que hagamos un rapidísimo cierre de las jornadas. Gracias, compañeras.